Entonces yo quiero, hoy día vamos a hacer un alto en lo que hemos estado estudiando del libro de Marcos, porque yo quiero darles una enseñanza especial. Y eso es una de las cosas que yo hago en los grupos. Buenas noches, chiquillos. Una de las cosas que yo hago en los grupos es dar cada cierto tiempo enseñanzas especiales, ¿ya? Entonces hoy quiero hablar acerca de una enseñanza que se llama la verdadera conversión. La verdadera conversión. Yo creo que la mayoría de ustedes no han escuchado esta enseñanza antes. Entonces yo tengo unos dibujitos aquí, estas realmente son cabecitas, ¿ya? A lo mejor la gente no sabe, pero son cabezas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay muchas personas que basan su identidad como cristiano en razones incorrectas. O dicho de otra manera, piensan que son cristianos por las razones equivocadas. Por eso son cabezas, porque piensan, ¿ya? Entonces yo voy a mencionar y le voy a pedir que cuando yo esté explicando, alguno de ustedes lea el texto bíblico que voy a pedir para irlo explicando, ¿ya? Entonces la primera, vamos a ver primero algunas razones equivocadas por las cuales algunos piensan que son cristianos y por ende que serán salvos. Entonces la primera es por herencia. No sé si se nota ahí, pero es un bebé sentado en una Biblia, ¿ya? No es un monje tibetano, es un bebé, ¿ya? No es un Buda, es un bebé. Entonces aquí hay un bebé sentado en una Biblia, ¿ya? ¿Qué quiero decir por herencia? Hay algunos que piensan que son cristianos porque sus padres eran cristianos y por ende ellos heredan la fe. Quizá esto lo podemos ver mucho en el catolicismo, ¿no? Bueno, mi familia ha sido siempre católica, siempre no ha sido así, yo también, ¿ya? Pero también lo podemos ver en el ambiente evangélico. Por ejemplo, algunos de ustedes no conocieron al Señor ya de adultos. Sus padres lo más probable es que fueron católicos. Pero en este caso sus hijos, en este caso por ejemplo mi hermano Javier y Olguita, ellos conocieron al Señor ya casados. Pero cuando ya tenían ya el Nico, ¿no es cierto? Y la Steffi y el Nico. Pero en este caso cuando nació el Samuelito, ya la familia era cristiana, ¿no? Quizás Steffi y Nico alcanzaron un pedacito de experiencia cuando eran católicos, me imagino. O nunca fueron tan católicos. No tanto. Pero de alguna manera, Steffi, aunque tú ya eras niña cuando tus padres comenzaron a buscar al Señor, de alguna manera puedes decir que creciste en un hogar cristiano, ¿no? Y en este caso el Samuelito ya nació cuando ya su hermano y sus papás eran cristianos. Entonces podemos decir que se hereda la fe. Ahora, escuchemos atentamente. Si bien hay un aspecto positivo, en el sentido de que es bueno que nuestros hijos nazcan entendiendo lo correcto, digamos, ¿no? En un ambiente donde se cree lo correcto. Pero el problema es que muchos piensan que por el hecho de haber nacido en un hogar donde se creía en la palabra, se creía en el Señor, automáticamente ellos también son cristianos. ¿Me comprende? Pero la palabra dice otra cosa. ¿Está conmigo? La palabra dice que uno no nace en este mundo, escuchen, uno no nace siendo cristiano. Uno no nace, aunque uno haya nacido en un hogar cristiano, uno no nace cristiano. Yo, por ejemplo, soy la tercera generación de cristianos, mis hijas son la cuarta generación. Porque mis abuelitos son los que conocieron al Señor. Luego mis padres conocieron al Señor. Luego nosotros, mi hermana y yo conocimos al Señor. Y ahora mis hijas conocen al Señor. Pero aunque uno nazca en un hogar, o sea, yo nunca tuve la experiencia de ser católico. La única experiencia del catolicismo es cuando he ido al velorio de algún hermano o familiar de la iglesia. Me comprendo que hay algunos hermanos que son hermanos, pero a lo mejor la familia les hace la misa y toca ir, o algún familiar, ¿no? Entonces me acuerdo que la primera vez que fui a una iglesia que entré en una misa fue cuando en el colegio nos llevaron por murió un profesor, creo. Y ahí primera vez que entré yo a conocer lo que era una misa, ¿no? Pero aunque nacemos en un hogar, aunque podemos nacer en un hogar donde se cree en la palabra, tiene que haber un momento en la vida donde uno se convierta en cristiano. Por ejemplo, mis hijas nacieron en un hogar cristiano, pero en un momento de su vida, ellas tuvieron que experimentar lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento. Y de eso nos habla Juan 3.3. ¿Quién puede buscar Juan capítulo 3?
versículo 3. Mientras ustedes lo buscan, en Juan capítulo 3, dice que había un hombre muy importante entre los judíos llamado Nicodemo. Y mira lo interesante, estamos hablando de que era un hombre judío, que había pertenecido al pueblo de Israel, el pueblo de Dios, que había crecido él conociendo al Dios verdadero. Nicodemo nunca fue un idólatra, nunca creyó en los dioses paganos, y lo más probable es que él trató de guardar los mandamientos desde su niñez. ¿Me comprenden? Todo judío era instruido en la ley de Dios desde que nacía. ¿Me entienden? Incluso los niños judíos cuando eran pequeñitos, en algunas tradiciones de los judíos les hacían leer la Torá, o les enseñaban a leer la Torá del Antiguo Testamento con una cucharadita de miel, para que ellos asociaran la miel, la dulzura, con la ley. Es asociación, ¿me comprenden? Es como cuando uno siente un olor y trae recuerdo de cuando uno era niño, ¿no? O la casa de los padres, ¿no? Entonces, cuando yo pruebo las claudias, las ciruelas, inmediatamente me transporto a Chile, al patio de la casa de mi abuela que tenía árboles de claudia. Allá se dicen ciruelas. Entonces ellos le daban a él la ley con miel para que ellos asociaran. Entonces Nicodemo creció conociendo al Dios verdadero. Pero miren lo que le dice el Señor, que dice Juan 3:3. Dice, respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Gracias, Emily. Había ido Nicodemo a hacerle una pregunta a Jesús. Él le dice, maestro, sabemos que vienes de parte de Dios, pero no alcanza a decir nada cuando se dice, mira Nicodemo, escucha una cosa, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. A pesar de que Nicodemo había crecido conociendo al Dios verdadero, a pesar de que él había crecido guardando los mandamientos, nunca había sido pagano, nunca había adorado imágenes, nada de esas cosas como los paganos, ¿qué le dice el Señor? Es necesario nacer de nuevo. ¿Qué le quiso decir con que dice? ¿Qué piensan ustedes que significa estas palabras que el Señor le dijo a Nicodemo? Es necesario nacer de nuevo. ¿Qué creen ustedes? Vamos. Comienza de una nueva vida, tal vez. Ya, muy bien. Muy bien. Conocer a nuestro Señor, o sea, así como uno se estaba perdido y es nacer de nuevo en Cristo. Sí, muy bien. ¿Qué más? Pero, ¿por qué nacer de nuevo? ¿Qué problema había? El pecado. Ahí está, ¿no es cierto? El pecado. Entonces aquí viene el punto, mire. El Señor está diciendo, en otras palabras, tú tienes que nacer otra vez. ¿Por qué? Porque la vida que tienes ahora no te sirve para entrar al reino de los cielos. Tú necesitas otra vida. ¿Me voy a entender? ¿Sabes cuál es lo que dijo Eva? El pecado ha contaminado nuestra vida. Y la palabra dice que los seres humanos nacemos en pecado. Y aunque hayamos nacido en un hogar cristiano, nacemos con el pecado. Por lo tanto, necesitamos que Dios haga una obra en nosotros, donde sea transformada nuestra vida, donde Dios nos dé una nueva vida, esta vida ya sin pecado. ¿Me doy a entender? Así mira, esto es muy importante. Mucha gente ve la conversión al cristianismo como un proceso en el cual van adquiriendo ciertas costumbres. Ya, por ejemplo, yo una vez conocí a un señor que me arrendaba la primera casa que arrendé en Ambato, y él me decía, sí, yo voy a tal iglesia, una iglesia bien grande. ¿Cómo fue que se convirtió? Bueno, yo empecé a ir, me invitaron, y me gustó y me uní al coro. Así, me uní al coro. ¿Y qué más? Y eso, pues ahí estoy tratando, perseverando. Entonces, ¿qué pasó? Que ese hombre vio el ser cristiano como un proceso en el cual él adoptó ciertas costumbres, como leer la Biblia, ir a la iglesia, participar del coro. Pero él nunca me habló de que ocurrió un cambio en su vida, ¿me comprenden? Entonces, mire, el convertirse en cristiano no es algo que uno adquiere. Y aquí yo quiero hablar a los padres también, aquí hay algunos padres, ¿no es cierto? Aunque nosotros estemos conociendo al Señor ahora, aunque nosotros nos hayamos convertido al Señor, nuestros hijos necesitan, en un momento de su vida, nacer de nuevo. Convertirse al Señor. Que Dios transforme su vida. Y eso es lo que cada uno de nosotros debe evaluar.
¿Cuál ha sido tu experiencia como cristiano? ¿Ha habido un momento en que tú has visto que el Señor te hizo nacer de nuevo, te dio una vida nueva? Cuando nos arrepentimos y confiamos en Cristo, es porque Dios ya está empezando a hacer una obra en nosotros. Y entonces uno puede ver que Dios va cambiando nuestra vida. El ser cristiano no es un compromiso que uno hace con Dios de cambiar. No, yo me comprometo, Señor, a dejar el pecado, me comprometo a cambiar, me comprometo a obedecerte. No, porque no hay el poder en nosotros para hacerlo. La conversión en cristiano es que Dios obra en mi corazón y me cambia. Me da el arrepentimiento, me da la fe y mi vida cambia. Y que yo comienzo y yo puedo ver que ahora yo comienzo a querer dejar el pecado. No es que uno deja el pecado de un día para otro, pero uno comienza a ver un cambio en su vida, comienza a ver una transformación y comienza a hacer cosas que antes no hacía, como perdonar, como amar correctamente, como servir a Dios, como aprender de su palabra, como querer avanzar en la vida cristiana. ¿Me comprende? Entonces no se trata de heredar la fe, se trata de nacer de nuevo. ¿Me comprende? ¿Estamos bien, no? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Avancemos? En el proceso de lo que yo estoy hablando, por favor, si usted tiene una pregunta, hágala. ¿Ya? Porque yo quiero que todo esté clarito. ¿Ya? Vamos a ver la segunda falsa razón. Y la segunda falsa razón es por miedo. Muchos piensan que han confiado en el Señor por miedo. ¿Por miedo a qué? ¿A qué, por ejemplo? Ahí se me entiende. A irse al infierno, ¿sí? Miedo a los postreros días. Miedo, también, sí, hay gente que le tiene miedo a lo que va a pasar en los últimos días, especialmente aquellos que han leído Apocalipsis. Otros que tienen miedo a la muerte. Pero en general, un miedo a la condenación. Ahora, ¿es malo tener miedo a la condenación? ¿Es malo o bueno? No es malo. Es bueno entonces. Pero no es lo único, no es lo más importante. Aquí viene el punto medio. La razón más importante por la cual tenemos que buscar la salvación no es por miedo, es por otra cosa. ¿Qué cosa será? Para la vida eterna. Sí, exacto, por una vida nueva, ¿ya? Muy bien. Pues dar la gloria. También puede ser. Pero hay una motivación. ¿A qué voy? Muchas personas de alguna manera buscan a Dios o buscan a Cristo. Buscan al Señor y quieren confiar en Él porque tienen miedo a la condenación. Eso no es malo. La Biblia dice que debemos temer a Dios más que a los hombres. Pero hay una motivación más importante que si no está, uno no puede ser salvo. Vamos a leerla en Lucas 3, del 7 al 8. Lucas 3, del 7 al 8. Ahí nos va a mostrar que hay una motivación más importante que el miedo para ser salvo, para confiar en Cristo, para transformarse en cristiano. Mira, hay mucha gente que busca al Señor porque está pasando problemas matrimoniales. Está bien buscar al Señor. Pero si esa es tu única motivación, si algún día se te pueden ocurrir dos cosas. Si Dios te soluciona el problema matrimonial, vas a estar contento y te vas a ir, como pasó una vez con lo que yo les dije, ¿no? Una vez llegó a nuestra iglesia un señor bien tuco que era dueño de un gimnasio. Y vino porque estaba buscando al Señor porque su esposa lo quería abandonar, ya, porque estaba cansada de él. Ya nosotros empezamos a enseñarle la palabra y resulta que él se reconcilió con la esposa. Se fue y nunca más volvió a la iglesia. Porque eso era lo único que quería. O digamos que hubiera pasado lo contrario, que no se hubiera solucionado los problemas con la esposa. Si eso era lo más importante por lo cual él buscaba a Dios, él se hubiera ido porque se hubiera decepcionado. Hay gente que viene a la iglesia a buscar al Señor porque están pasando un problema y a lo mejor Dios no les da la solución o por lo menos no les da cuando ellos quieren y se van. ¿Sabe por qué? Porque era otra su motivación, era solo eso, ¿me comprende? Entonces mire, hay muchas razones por las cuales podemos buscar a Dios y una es el miedo. Tenemos miedo a la condenación. El miedo es algo bueno, pero no es la motivación más importante. ¿Cuál es? ¿Qué dice Lucas 3 del 7 al 8? ¿Quién lo puede leer? Decía pues las multitudes que salían para ser bautizadas por él, engendros de víboras. ¿Quién os advirtió que huyieseis de la ira inminente? Producid pues frutos que corresponden a un sincero arrepentimiento y no comencéis a decir entre vosotros mismos: tenemos por padre a Abraham, porque os digo que de estas piedras puede Dios suscitar hijos a Abraham.
Muy bien, gracias Evelyn. Aquí está hablando de Juan el Bautizador, el profeta Juan. A mí me gusta decir el bautizador. Y el profeta Juan decía a la gente, arrepiéntanse. ¿Se acuerdan? Yo les prediqué hace unos domingos atrás de esto, sobre el bautismo de Juan. Entonces la gente, ¿cómo demostraba o cuál era la señal que ellos hacían para demostrar que estaban arrepentidos? Se bautizaban. Dice que iban donde Juan, confesaban sus pecados y eran bautizados, eran sumergidos en el agua. Esa limpieza, eso de sumergirse en el agua era una manera de decir, yo quiero que mi vida sea limpia del pecado, yo ya no quiero seguir viviendo en el pecado, ¿me comprenden? Entonces el texto que nos acaba de leer Evelyn nos dice que el profeta Juan, Dios le había dado una especie de discernimiento y dice que las multitudes venían para que él les bautizara, pero él les dice algo, le dice, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y no digan, tenemos a Abraham por padre. Porque ellos decían, bueno, yo soy judío, soy hijo de Abraham, Dios me va a perdonar, Dios me va a salvar. Y ellos iban donde Juan para ser bautizados porque pensaban que eso les iba a salvar de la condenación. Pero ¿cuál era el problema? Es que ellos no estaban arrepentidos. Por eso Juan les dice, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, el problema con estas personas es que ellos querían ser salvos, pero no estaban arrepentidos de sus pecados. Dicho de otra manera, querían que Dios les salvara, pero no querían dejar su manera de vivir. No querían dejar su pecado, no querían dejar sus ídolos. ¿Me doy a entender? Entonces, miren, hay mucha gente que le tiene miedo a la condenación, pero no están arrepentidos de sus pecados. Es más, todo el mundo le tiene miedo. Nadie quiere morir. A menos que no entienda lo que significa la muerte, ¿no? Hay personas que no entienden y quieren morir. Pero cuando hay una conciencia de pecado, cuando hay si no un arrepentimiento, por lo menos un remordimiento, todo el mundo tiene miedo. Pero no todos están arrepentidos. Y entonces, dice el texto, si nosotros seguimos leyendo, comienza a decir, ¿y entonces qué haremos? Entonces él les dice, devuelvan lo que han robado. El que tiene 2 camisas, regale una y empieza a decir, demuestren. O sea, mira, aquí el punto importante, dice Juan, es que tú estés arrepentido. Y demuestra que estás arrepentido con una vida que demuestra un cambio. O sea, hay muchas personas que han aceptado al Señor. Hay muchas personas que han recibido a Cristo en su corazón, pero no están arrepentidos de sus pecados. Quieren seguir viviendo igual, ¿me comprende? ¿Y sabe qué? Ese es el cristianismo más popular que vemos hoy en día, tanto en las iglesias evangélicas como en la católica. Tenemos lleno de gente que quiere buscar las bendiciones del Señor, lleno de gente que quiere buscar el amor del Señor, pero siguen viviendo igual. No se entregan al Señor, no se consagran a Él, no dejan el pecado, no se sienten mal por el pecado que están cometiendo. No hay arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, por más miedo que haya, no hay salvación. ¿Estamos claros? ¿Sí o no? Es importante reflexionar en esto, ¿no? ¿Sí? ¿Sigamos? ¿Sí? ¿Vamos? ¿Sí? Muy bien. ¿Usted me da permiso? Mi amigo Vladimir. Entonces, la tercera falsa razón por la cual algunos piensan que son cristianos o que se han convertido es por... ¿Y a qué me referiré con esto? A ver, ¿qué piensan ustedes que quiero decir con emoción? A ver. ¿Ya? ¿Qué fueron alguna vez, no sé, alguna prédica o algo y se dejaron llenar de emociones de ¿Ya? pero nunca dan fruto, como que bueno, Exacto. se emocionan, pero hay Se emocionó. una emoción, te da un sentimiento tal vez, pero nunca reflejaron también. Nunca hubo un cambio verdadero, una fe verdadera. Lo que dice Nico es muy importante, ¿no? Hay gente que se emociona con las prédicas, los mensajes, pero no pasa nada. ¿Algo va a decir usted? Pero poniendo un poquito de énfasis o encaminando esa emoción, puede llegar a ser salvo. O sea, no quede ahí, ¿no? Ah, sí. Ojo. Por ejemplo, le dije, es bueno que nazcamos en un lugar cristiano, porque ahí tenemos más seguridad de tener conocimiento de la verdad, pero no es eso lo que me salva. Es un nuevo nacimiento. Es bueno tener miedo, ¿no? Pero si ese miedo nos va acompañado de arrepentimiento. Las emociones son parte.
pero por sobre todo la experiencia de conversión no es una experiencia emocional, sino espiritual. ¿Me comprende? La experiencia emocional, lo que decía el Nico, él lo expresó bien. Muchas personas se emocionan, pero solo es eso. Por ejemplo, Al momento. exacto, por el momento, ¿no es cierto? Y después no pasa nada. Ahora, eso por ejemplo me hace acordar de la parábola del sembrador, ¿se acuerdan? Dice que una parte cayó en el camino, vino las aves y se la llevaron. Dice que son los que oyen la palabra y el diablo se las quita. O sea, ni siquiera se emocionan, nada. Escuchan el Evangelio, pero luego se olvidan. Pero interesante lo que dice de lo que cayó entre piedras y lo que cayó entre espinos. Dice que la semilla que cayó entre piedras son aquellos que reciben, escuchen, reciben la palabra con gozo. Pero cuando vienen las persecuciones, se apartan de la palabra. Los otros que cayó entre espinos dicen que reciben la palabra con gozo, la reciben bien, pero las preocupaciones y los afanes de esta vida ahogan la palabra. Entonces miren, muchas personas reciben la palabra, les gusta, le emociona, la entienden, pero nada más. Y podría estar Nicodemo ahí. Bueno, es que realmente el problema de Nicodemo es que el Señor mostró, porque el Señor le dijo lo que él necesitaba escuchar. ¿Cuál era el problema con Nicodemo? Es que como él era un judío y era fariseo, él pensaba que su justicia propia era suficiente, él pensaba que era una buena persona. Ese era más bien el problema de él. Porque él escucha la palabra pero no se sabe nada. Y más adelante creo que se habla de Nicodemo. Creo que Nicodemo finalmente él se convierte al Señor. No recuerdo muy bien, perdón que mi memoria me falla. Pero quizás eso representa quizás más bien, esto representa a la multitud que seguía al Señor. Las multitudes seguían, se emocionaban, veían los milagros del Señor. Pero ¿qué pasó? Muchos de ellos después le abandonaron. Muchos de ellos dijeron, crucifícale, crucifícale, ¿me comprenden? Y de esas multitudes, a solo 500 nomás se le apareció el Señor, porque solo 500 se habían convertido al comienzo, ¿no? Después se convirtieron más. O por ejemplo, esto me hace, el hermano Javier se va a acordar, o le va a llamar la atención esto. Pero una vez yo estaba en una imprenta aquí en Ambato, y es de un hermano cristiano, y él me dijo, mire, predíquela así me dijo directamente, predíquela a mi diseñadora. Y ahí digo, ¿y usted cuénteme su vida? No, yo soy cristiana, me dijo ella. ¿Ah, sí? ¿Cómo se convirtió? Oh, fue espectacular. Dice, yo nunca había ido a una iglesia, nada. Y un día me invitaron a un concierto del Combo del Rey. El Combo del Rey creo que es música bailable, música entre comillas cristiana bailable, ¿no? Salsa. Y dice, ¡ay, fue espectacular! Y de repente sentí unas ganas de llorar y caí al piso. Y ahí, ya, pues eso es mi conversión. ¿Y qué más? Eso fue mi conversión. Entonces fue una experiencia emocional. ¿Qué tiene que ocurrir para que una persona se convierta? Tiene que haber una experiencia espiritual. Es lo que tú dices. ¿Qué dice Juan 16:8? El Señor dijo acá que para que una persona se convierta, tiene que ser más que una experiencia emocional, sino espiritual. En Juan 16, el Señor está hablando a los discípulos que Él va a enviar al Espíritu Santo. El Señor les dijo, yo no voy a estar siempre con ustedes. Yo también les digo lo mismo a ustedes, hermanos. Yo no voy a estar siempre con ustedes. Pero Dios va a levantar a otros varones. Como dijo el Señor, es necesario que predique en otros lugares también. Entonces, vayan preparándose. Entonces el Señor les dijo... ¿Ah? Bueno, no en todos lugares los refrigerios son tan abundantes como aquí. Entonces, aquí el Señor les dice que va a enviar al Espíritu Santo. Y Él le llama el Consolador. La palabra Consolador, que se tradujo Consolador, viene de una palabra griega que es la palabra Paráclito o Paráclito. Para es al lado. Paráclito era alguien que iba a estar al lado como un tutor, como un profesor particular, como un coach, como un mentor. Y dice que esa hora iba a ser el Espíritu Santo. ¿Qué dice que iba a ser el Espíritu Santo en Juan 16:8? ¿Ya, Isaac? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí.
Muy bien, gracias Isaac. Cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La palabra convencer, que se utiliza en la Biblia, viene de una palabra griega que significa poner en evidencia. Es como cuando sorprenden a un ladrón y él niega, pero se le muestra el video donde él aparece. Después se le muestran las huellas digitales de él. Al final se le muestra tanta evidencia que el acusado no tiene otra alternativa que reconocer que cometió el delito. Aunque así ni lo reconozco. Lo que está diciendo es que la obra de conversión, como dice el hermano Javier, puede ir acompañada de emoción, ¿no? Claro, es parte de uno. Pero tiene que ver con una obra espiritual en la cual Dios te convence de tu pecado, te convence de que eres pecador. ¿Ya? Entonces, tiene que ver con que la conversión es más que una experiencia emocional. Yo paso al frente, me arrodillo, repito la oración. Puede ser que se convierta, pero el punto no es ese. Algunas personas se quedan en eso, en la emoción. Y tiene que ver que una persona se convierte en cristiano cuando Dios, a través del Espíritu Santo, le muestra que es pecador. Y le muestra que hay un juicio. Le muestra, y el hombre, la persona entiende que Jesucristo cumple la justicia de Dios. Y que solo a través de Cristo. Tiene que ver con una obra del Espíritu en el entendimiento más que en la emoción. Pero eso va acompañado de emoción. Cuando yo era jovencito, tenía 12 años, Dios comenzó a operar en mí. Y yo me sentía triste por mi pecado. Yo me sentía triste porque yo sabía que había ofendido a Dios. ¿Sabe cómo era? Era tan intensa la obra que Dios estaba haciendo en mí, que yo tenía sueños donde yo soñaba que el Señor venía y mis padres se iban y yo me quedaba. Porque el Señor va a volver por segunda vez. Y yo siempre, en mis sueños veía a mis padres con vestidura blanca. Mis padres no eran perfectos, cometían muchos errores. Pero yo podía ver que ellos eran verdaderos creyentes. Ellos amaban al Señor, servían al Señor, y la imagen que yo tenía de ellos era de personas con vestidura blanca, como dice la Biblia. Pero yo me sentía mal porque yo sabía, yo me sentía sucio. Yo me sentía sucio, yo estaba convencido. Entonces el Espíritu Santo estaba convenciéndome. Si una persona dice que es creyente, pero nunca ha experimentado la obra de Dios en que se haya dado cuenta de la suciedad de su pecado, a lo mejor no es un verdadero creyente aún. Tiene que haber un momento en nuestra vida donde Dios nos abra los ojos y nosotros podamos ver la suciedad de nuestro pecado. Ahí es cuando buscamos a Cristo como nuestro Salvador. ¿Me doy a entender? ¿Estamos claros? ¿Sí? Vamos a la última falsa razón, y es por práctica. ¿Qué está haciendo la persona aquí? ¿Ah? Ofrendando. Ya. ¿Qué pensó que estaba haciendo? Lavando el arroz. ¿Ah? Lavando el arroz. El arrocito. La hostia. Poniendo la hostia en... No, está dando una ofrenda, ¿no? Entonces, hay muchas personas que piensan que son cristianos porque hacen cosas de cristiano. Y eso es lo que, por ejemplo, hablamos otro día en la clase que no vinieron muchos de ustedes ayer, la semana anterior, cuando hablamos de lo que es, hay cosas que están muy ligadas a la salvación, pero no son la causa. Por ejemplo, ¿un cristiano ofrenda o no ofrenda? Sí, ¿no? Pero una persona que no es cristiana también puede ofrendar, pero no por eso significa que es un cristiano. ¿Un cristiano predica o no predica el Evangelio? ¿Sí o no? Claro que hay muchos cristianos que no predican, pero podrían predicar más, ¿no? Pero eso no significa que uno es salvo por eso. Entonces no hay que confundir los resultados de la fe o los resultados de la salvación a la causa de la salvación. ¿Me comprenden? Por ejemplo, el bautismo. Hablábamos del bautismo el otro día, ¿no? El bautismo es una manera en que una persona que se ha arrepentido de su pecado y ha confiado en Cristo, confiesa que quiere seguir a Cristo. Pero el bautismo no le va a salvar. Lo que le salva es la fe. El bautismo está ligado a la salvación porque es una señal de la salvación,
pero no es la causa de ella. La causa es la fe en Cristo. Entonces hay muchos que piensan que son cristianos porque hacen cosas de cristianos, porque van a la iglesia, porque leen la Biblia, pero eso no es eso hace un cristiano, pero no es la causa. Miren, y esto va a quedar más claro con el texto bíblico. ¿Quién puede buscar Mateo 7? A ver, Mateo 7 del 21 al 23. Aquí el Señor está hablando del día final. Mateo 7, 21 al 23. El Señor está hablando del día final cuando los hombres estén delante de Él. Cuando venga el juicio del gran trono blanco. Y los seres humanos estén delante del Señor. ¿Qué va a pasar? Miren lo que va a pasar. ¿Quién puede leer? Por favor. Mateo 7, 21 al 23. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declaré, jamás los conocí, apartados de mí los que practicáis la iniquidad. Gracias. Dice, muchos me dirán en aquel día, el día final, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No hicimos milagros en tu nombre? Y yo les diré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cuál era el problema con estas personas? ¿Cuál era el problema? Si profetizar, hacer milagros, es algo bueno. ¿Por qué el Señor no les salva a estas personas? Si estaban haciendo algo bueno, ¿no? ¿O es malo? ¿Es malo profetizar, hacer milagros? Pero el Señor les dice hacedores de maldad. ¿Cuál era el problema con ellos? No nación de corazón, sino bueno, los que practican hacedores de maldad o practican iniquidad. Para el Señor, esas cosas que ellos hacían eran obras de iniquidad. Era porque en su corazón pensaban que lo que ellos hacían les iba a salvar. Exacto. No realmente la obra de Cristo les salvaba. Ese es el problema. Gracias, Tefi. Ese es el problema. El problema es que ellos están presentándole al Señor la razón por la cual le tienen que salvar. Señor, tú me tienes que salvar porque yo profeticé en tu nombre, porque yo hice esto en tu nombre, porque yo hice esto. Esa es la razón. ¿Respuesta correcta o respuesta equivocada? Respuesta equivocada. ¿Cuál es la razón por la cual el Señor tenía que... ¿Cuál es la razón que ellos tenían que dar para que Cristo les salve? Que se haga todo el nombre de Él. Nunca se arrepintieron. Exacto, por el Señor. Señor, tú me tienes que salvar porque tú pagaste por mis pecados en la cruz. Y tú dices que todos aquellos que se arrepienten y creen en ti son salvos, y yo me arrepentí, yo creí en ti. Señor, tú me tienes que salvar porque yo creo en ti. ¿Me entiendes? Mírenlo de esta manera. Cuando alguien confía en sus obras para ser salvo, ¿sabe lo que está haciendo? Está despreciando la obra de Cristo. Cristo vino a salvarnos, ¿no es cierto? ¿Qué tuvo que hacer para salvarnos? Sacrificarse en la cruz. Y cuando nosotros decimos, no, yo creo que soy buena persona. Yo soy bueno, yo me porto bien, yo hago esto. ¿Sabes qué estoy diciendo? No, gracias Jesús. Tu sacrificio no vale para mí, porque yo puedo ser salvo por mis propios medios. Y eso es algo terrible. Por eso el Señor les dice, nunca os conocí. ¿Sabe por qué? Porque ellos, aunque hacían cosas de cristianos, nunca tuvieron un encuentro con Cristo. ¿Me entienden? Nunca fueron a Cristo con arrepentimiento. Entonces el Señor dice que no les conozco a ustedes. Ustedes hacen cosas, pero no les conozco y son obras de iniquidad. Porque mire, cuando una persona que no es convertida hace una buena obra delante de Dios, es una obra de iniquidad. Un ejemplo de eso es lo que vimos la otra vez, ¿se acuerdan? El Señor quiere que le digamos a la gente que Jesús es el Hijo de Dios, ¿o no? Pero Dios le prohibió decir eso a los demonios. Cuando un demonio, que es un ángel que está en rebeldía contra Dios, dice a la gente que Jesús es el Hijo de Dios, eso Dios no lo permite. Son obras, Dios no permite que los impíos le sirvan.
Dios quiere que sus hijos, los convertidos, sus hijos, ellos digan a otros que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué podemos ver en estos 4 casos? Antes de eso. ¿Qué dice la voluntad? El que no ha hecho la voluntad, ¿cuál es la voluntad? Claro, entonces, mira, el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y ahí da un ejemplo. Muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre dice esto, Señor, Señor. Pero ¿cuál es la voluntad del Padre para los hombres? Cumplir los mandamientos, ¿sabes? Bueno, esa es la voluntad de Dios, pero ¿cuál es la voluntad de los hombres que han quebrantado sus mandamientos? Y de los hombres, y el Dios. Que crean en Cristo. ¿Cuál es la voluntad de Dios para los hombres? Que se arrepienten y crean en Cristo. Y confíen solo en Él. Y renuncien a la confianza en sí mismos. Esa es la voluntad del Padre. Esa es la voluntad del Padre. Es que, ojo, la voluntad del Padre es algo amplio. No es solo los mandamientos. Claro, es que la voluntad sí, los mandamientos expresan la voluntad del Padre, pero para quien la quebrantó, no es la voluntad de Dios que cumpliendo eso se salve. La voluntad de Dios es que reconozca que has quebrantado la ley y que confíes en mi Hijo para ser salvo. ¿Me comprenden? Entonces ellos no estaban haciendo la voluntad de Dios, ellos estaban haciendo su propia voluntad, ellos estaban proponiendo su propia forma de ser salvos. Y estaban despreciando la obra de Cristo. ¿Me comprenden? ¿Sí? No se me caiga en el sueño. ¿Qué podemos ver en estos 4 casos? Que aquí ponía la confianza en lo equivocado, no en Cristo, sino que nació en cristiano. Como muchas personas dicen, ¿y usted es cristiano? Sí, ¿desde cuándo? Ah, pues yo nací en el Evangelio. No, uno no nace en el Evangelio, uno nace en el pecado. Nace en un ambiente de Evangelio, sí, y eso es bueno, pero tiene que convertirse. Otros piensan que por el miedo Dios le va a salvar, y está bueno el miedo, pero ese miedo, si no te lleva al arrepentimiento, no sirve. Muy bien. Otros por emoción, han experimentado, se han emocionado, lo encuentran bonito. Muchas personas lo encuentran bonito. Es bonito escuchar la palabra, es bonito estar ahí en la iglesia, en casa, todo. Pero ahí ha habido un momento en que el Espíritu Santo te ha dado el arrepentimiento, te ha mostrado tu pecado, ha transformado tu vida. Y por último, aquellos que confían en lo que ellos hacen para ser salvos. Entonces, si el nacer en un lugar cristiano no me hace cristiano, si el tener miedo no me hace cristiano, si una experiencia emocional no me hace cristiano y el hacer cosas buenas no me hace cristiano, entonces, ¿qué mismo me hace cristiano? ¿Qué es lo que me hace cristiano entonces? Muy bien. ¿Qué más? El arrepentimiento. Entonces, hay 2 cosas. Vamos a poner las 2 aquí. Estas 2 hay que ponerlas juntas, porque separadas no cuadran. El arrepentimiento y la confianza en el Señor Jesucristo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Estamos? Arrepentimiento y confianza en la persona y en la obra de Cristo. Este corazón oscuro simboliza el pecado. O sea, arrepentimiento, reconocer que soy pecador. ¿Confianza en qué? En que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por mí y resucitó. ¿Qué dice Marcos 1.15? Ese es el último texto. Marcos 1.15, a ver. Marcos 1.15. ¿Cómo está, chiquito? Muy bien. Marcos 1.15, ¿quién lo lee? Con voz fuerte y clara. ¿Ya? Dice, por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciado, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse de sus pecados y crean las buenas nuevas. Muy bien, arrepiéntanse. El Señor dijo que el mensaje es sencillo, la predicación del Señor era sencilla. El reino de los cielos ya está aquí. Dios está instaurando su reino, quitando el reino de Satanás y estableciendo el reino de los cielos en la tierra. Si quieren entrar, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Entonces, estas cosas van unidas. El Señor nos dijo por algo. ¿Por qué? Porque hay muchos que se quedan en el arrepentimiento. Reconocen su pecado, pero no buscan al Señor para que les salve. Buscan otras cosas para que les salve. ¿Ah? Muchos piensan que ya reconozco que soy pecador, entonces ahora voy a cambiar mi vida. No puede cambiar tu vida. La Biblia dice que somos esclavos del pecado. ¿Me comprenden? Otros piensan tener fe, pero sin arrepentimiento. Tienen miedo, pero el miedo nos lleva a la confianza o a la fe verdadera. Otros confían en el Señor motivados por cosas terrenales, ¿no?
para salir porque estoy en una deuda, porque estoy en un problema matrimonial, porque no sé. Pero si no hay un arrepentimiento, entonces no hay una fe verdadera. Entonces, ¿qué es lo que me convierte en cristiano? No importa si yo soy la tercera o cuarta de generaciones del Evangelio. ¿Me comprende? No importa si en mi casa nunca le prendimos nunca una vela a una virgen. Y siempre leímos la Biblia, siempre no hubo ningún domingo donde no fuimos al culto. Excelente, muy bien. Eso podemos hacerlo muy bien. Pero si no hay un momento en nuestra vida en que nos arrepentimos y confiamos en Cristo, entonces no somos cristianos todavía. No somos salvos. El arrepentimiento no es solamente reconocer que somos pecadores. El arrepentimiento es realmente tener un deseo de que Dios cambie mi vida. Por lo tanto, cuando hay un arrepentimiento verdadero, hay una fe verdadera. Y si hay una fe verdadera, hay un resultado verdadero. Hay muchas personas que aparentemente confían en el Señor, pero no han tenido un arrepentimiento. ¿Cuál es el resultado de eso? Una ilusión, un falso cristianismo donde yo me deleito en la palabra, me deleito en las promesas de Dios, pero mi vida no cambia. No sigo a Cristo, no me comprometo, no me entrego a Cristo, mi vida no cambia, sigo viviendo igual. ¿Me comprende? Entonces, lo que me convierte en cristiano y lo que le convierte en cristiano a usted es que haya un momento en su vida donde Dios le haya mostrado su pecado, le haya dado una verdadera fe en Cristo y eso produzca un cambio verdadero que te hace querer seguir a Cristo, entregarte sin reservas a Él, a dejarlo todo por Él. El Señor dijo, expresó el arrepentimiento y la fe en otras palabras, dijo: cualquiera que ama a padre, madre, hijos, esposa o aún su propia vida, más que a mí, no es digno de mí. Quiere decir que el arrepentimiento es cuando nosotros dejamos de valorar todas las cosas y miramos a Cristo como lo más importante. La verdadera fe, el verdadero arrepentimiento, es cuando entendemos que Cristo es el Hijo de Dios, que murió y resucitó, y yo me entrego por entero a Él.